Ahora sí, ya. Entonces ahora sí podemos partir porque acabo de poner grabar. ¿Ok? Me había olvidado que esto tenemos que grabarlo. Ahí está. Listo, entonces como les decía, hoy día vamos a ver funciones, módulos de interacción, y estábamos hablando de que hay malas prácticas, y las malas prácticas lo primero que hay que hacer es tratar de erradicarlas desde el comienzo. Desde el comienzo es cuando uno aprende a programar, ¿de acuerdo? Porque las malas prácticas se mantienen, cuesta mucho deshacerse, y una vez que están escritas uno no las deshace, ¿de acuerdo? El después lo hago no existe en computación, ¿ok? Tiene que ser al tiro. No sé. Volvamos al ejemplo que ustedes ya conocen, ¿ok? El famoso problema de área anillo. ¿Ok? Que recibían un radio interior y recibían un radio exterior. Y este código resuelve el problema. ¿Ok? Es exactamente el mismo código que había antes. Si digo 3 por el radio que era exterior al cuadrado, ok, menos 3pi por el radio interior al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿De acuerdo? Aquí no hay discusión de que sirva o no sirve. El código sí funciona. El problema es este. El problema es que es muy difícil de mantener. ¿Verdad? Uno no sabe lo que está escrito ahí, no sabe lo que quiere hacer, no sabe nada al final de lo que está hecho ahí. De hecho, dice interior-exterior, ni siquiera dice radio. ¿Okay? Ni siquiera entiende uno que está haciendo esta operación matemática. No se entiende absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, esto de tener funciones mal escritas son bastante difíciles y complejas de tener. ¿Okay? Una buena práctica es mejor tomar este problema y dividirlo en problemas pequeños. ¿Ya? Entonces, una buena práctica era haber tomado este problema y haber definido dos funciones que eran área círculo con el radio exterior y área círculo con el radio interior. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de lo que vamos a ver el día de hoy es dividir en tareas simples, ¿okay? Con código que se entienda. Y esto, la gracia que tiene es que como el código está dividido en pedacitos simples, cuando hay un problema, uno sabe dónde ir a mirar. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a trabajar hoy día es en descomposición funcional. Vamos a dividir para reinar. ¿Ya? Ahora, para dividir para reinar, tenemos que trabajar con un tremendo problema. Este problema de acá. Una importante cadena de cines de Santiago tiene completa libertad de fijar los precios de las entradas. Claramente, mientras más cara sea la entrada, menos personas estarán dispuestas a pagar por ella. En un reciente estudio de mercado, se determinó que hay una relación entre el precio al que venden las entradas y la cantidad de espectadores promedio. A un precio de 5.000 pesos por entrada, 120 personas van a ver la película. Al reducir en 500 pesos el precio de la entrada, los espectadores aumentan en 15. Desafortunadamente, mientras más personas ocupan la sala para ver la película, más se debe gastar en limpieza y mantenimiento. Para reproducir una película, el cine gasta 180.000 pesos. Asimismo, se gasta un promedio de 40 pesos por espectador por conceptos de limpieza y mantenimiento. El gerente del cine le encarga de determinar cuál es la relación exacta entre las ganancias y el precio de las entradas para poder decidir a qué precio se debe vender cada entrada para maximizar las ganancias totales. ¿De acuerdo? Este es el problema. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que yo tengo es que, voy a fijar el precio en 5.000. Bueno, si yo lo fijo en 5.000, entonces van a entrar 120 personas. ¿De acuerdo? Ahora, si yo lo fijo en 4.500 y le quito 500 pesos, van a entrar 15 personas más. ¿De acuerdo? Ahora, si lo fijo en 5.500, es decir, aumenté 500 pesos, entonces van a entrar 15 personas menos. ¿Ya? Por otro lado, me dicen que por conceptos de limpieza, el gasto fijo son 180.000. ¿Ok? Es decir, yo parto y uso el cine por el hecho de encender, abrir la sala, ya me cuesta 180.000 pesos. ¿De acuerdo? Por todos los gastos que involucrados con el cine, sueldos, limpieza y todo lo que uno quiera. No, limpieza va aparte. ¿Por qué limpieza va aparte? Porque me están diciendo que cada vez que entra un espectador, el costo de limpieza me cuesta 40 pesos. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están diciendo. ¿Ya? ¿Y qué me piden calcular? Bueno, lo que me piden hacer en realidad es determinar la relación exacta entre las ganancias y el precio. Eso es lo que me están pidiendo hacer. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá?
¿No hay pregunta? Ya, sigamos entonces. Ya que no hay ninguna pregunta, vamos a seguir. Ok. Ok, entonces lo que tenemos que hacer acá es recuperar las cosas que son de interés. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos a recuperar las cosas de interés. Lo primero tiene que ver con los ingresos. ¿De acuerdo? Los ingresos son el valor de la entrada, que valía en este caso, por ejemplo, 5.000 pesos, ¿de acuerdo? Por el número de espectadores, ¿de acuerdo? En este caso va a ser 120 espectadores, entonces son 5.000 por 120 espectadores, ¿de acuerdo? Si fuese el precio 5.000, ¿de acuerdo? Por otro lado, los gastos, ¿ok? Tenemos los gastos que están divididos en gastos fijos más los gastos variables. Gastos fijos son los 180.000 pesos, ¿ok? Eso va sí o sí. Ustedes encienden, abren la puerta de la sala y ya gastaron 180.000 pesos, ¿ok? Y por supuesto los gastos variables son 40 pesos por cada espectador que entra a la sala. Por supuesto las ganancias son todo lo que me ingresó menos los gastos que tuve. ¿De acuerdo? Eso está claro cuál es la ganancia. ¿Qué falta calcular acá? ¿Qué falta calcular aquí en esto? El La precio de la suma de entrada. todo. El precio de la entrada, no, el precio de la entrada es dado. La suma de todo, no entendí la parte de la suma de todo. Los espectadores. Ah, Los espectadores, efectivamente. Tenemos un problema, los espectadores. ¿Ok? Los espectadores son los que nos faltan. ¿Ya? Porque aquí dice valor de la entrada por el número de espectadores y aquí 40 pesos por espectador, pero en realidad, ¿qué son los espectadores? ¿De acuerdo? Entonces, tanto los ingresos como los gastos son dependientes del espectador. Pero si recordamos, nos dicen que si fijamos 5.000 pesos la entrada, van a entrar 120 personas. Pero se aumenta en 500 pesos, entonces disminuyen en 500 pesos a los espectadores. O si bajo el precio en 500 pesos, entonces aumentan en 15 pesos, en 15 espectadores. ¿De acuerdo? 500 pesos hacen que entren más o menos espectadores. ¿De acuerdo? Y estos dos valores anteriores son dependientes de los espectadores. Así que en realidad los espectadores no es que sea un valor dado, es un valor desconocido. Lo único que conocemos es el valor de la entrada que se fija al comienzo del día. ¿Ok? O en la película. Eso es lo que conocemos. Entonces, recordemos, entonces. Sabemos cuántos espectadores entran a un precio fijo. Sabemos que entran 120 espectadores y el precio es de 5.000 pesos. ¿Okay? Pero van a subir en 15 espectadores si el precio baja en 500 pesos. O van a bajar en 15 espectadores si el precio sube en 500 pesos. ¿Todos de acuerdo? Eso es lo que dice el enunciado. Así que lo que tenemos que calcular son cuántos espectadores van a entrar dependiendo de esto, dependiendo del precio de la entrada. ¿Ya? Ok, voy a tratar de explicarlo paso a paso. Sabemos que con 5.000 pesos entran 120 espectadores. Si el precio sube en 500 pesos, hay 15 espectadores menos. Si el precio baja en 500 pesos, hay 15 espectadores más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que yo tengo es que 5.000 es el precio base que yo conozco y precio es el precio que voy a fijar en la mañana. ¿De acuerdo? Esto me genera una diferencia. ¿Ok? Supongamos que el precio sea 4.500. ¿De acuerdo? Si el precio es 4.500, entonces va a ser 5.000 menos 4.500. Por lo tanto, la diferencia va a ser 500. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, va a ser 500 la diferencia. Entonces, la diferencia dividido por 500 me va a dar un factor. En este caso, como la diferencia va a ser 500 pesos, va a ser 500 dividido por 500, así que el factor va a ser 1. Como el factor es 1, entonces voy a hacer 1 por 15, y yo sé que entraron 15 nuevos espectadores. ¿Y por qué entraron 15 nuevos espectadores? Porque fijé el precio en 4.500. ¿De acuerdo? Va a ser 1 por el factor. Por lo tanto, el número de espectadores va a ser 1 más los nuevos espectadores. Y los nuevos espectadores eran el factor por 15. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa era el factor? Era la diferencia dividido por 500. Entonces, ¿y qué era la diferencia? 500 menos el precio. Entonces ahí está. Esa ecuación de ahí
es lo que me permite calcular el número de espectadores variable. ¿De acuerdo? Y depende del precio. ¿Se dan cuenta? Es una función dependiente que depende del precio. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita? Sí, se entendió. Entendí. ¿Alguien quiere que repita? Profe, a mí me gustaría si pudiera repetir porque no me quedó muy claro cuando hizo el factor, porfa. Ya. Vamos de nuevo. Esta vez lo voy a hacer al revés. Vamos a suponer que el precio lo vamos a cambiar y el precio es de 5.500. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el precio es de 5.500. ¿Ya? Dame un segundo. Cambio. Lo voy a poner en azul para que después quede claro qué es lo que estoy agregando. No, lo voy a poner en verde, que son más. Vamos a hacer igual. Entonces, el precio lo vamos a fijar en 5.500. Oh. ¿De acuerdo? Entonces, esto vale 5.500. Por lo tanto, la diferencia, ¿cuánto va a ser? La diferencia va a ser menos 500. ¿De acuerdo? Entonces es negativa la diferencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos es que el factor, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 500 dividido por 500. ¿Cuánto es el factor entonces? Menos 1. ¿De acuerdo? Es una división entera, así que el factor va a ser menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a tener es que va a ser menos 1 multiplicado por 15. Menos 1 multiplicado por 15 es el número de nuevos espectadores, que son menos 15 espectadores. Por lo tanto, como yo subí el precio en 500 pesos, ¿se dan cuenta? Acabo de subir el precio en 500 pesos, entonces el nuevo número de espectadores va a ser 120 menos 15, porque acabo de calcular que hay 15 espectadores menos. ¿Ok? Listo. Y después pongo todo metido en una sola línea, ¿ok? Que es básicamente 500 menos el precio dividido por 500, ¿ok? Y multiplicado por 15. Bacán, profe. ¿Se Gracias. entendió? Sí, se entendió. Entonces, borramos la manda que ya hice. Listo. Ya está. Entonces ya tenemos la ecuación del número de espectadores. Entonces partamos con el comienzo. Tenemos el número de espectadores, entonces va a depender del precio de la entrada. ¿De acuerdo? Que es la ecuación que teníamos acá, que era el precio. ¿Ya? Entonces va a ser 500 menos el precio de la entrada, dividido por 500 multiplicado por 15, ¿ok? Y a esto se le suma 120. ¿Okay? Y ese es el número de espectadores que van a entrar al sitio. ¿Ya? Y está listo. Está lista. Espectador. Espectador es una función que tiene una sola línea y lo único que recibe es el precio de la entrada y me dice cuántos espectadores hay en el cine en ese momento. ¿Ya? Los ingresos, ya lo habíamos definido. Los ingresos habíamos dicho que los ingresos son el valor de la entrada multiplicado por el número de espectadores. ¿De acuerdo? Así que tenemos que calcular el ingreso. Entonces el ingreso es, dado el precio de la entrada, tengo que decir, es el precio de la entrada multiplicado por el número de espectadores. ¿De acuerdo? Pero el número de espectadores es dependiente también del precio de la entrada. ¿Ya? Así que espectadores me dice cuántos espectadores hay, lo multiplico por el precio de la entrada y tengo listo cuántos ingresos hay. ¿Ya? Y finalmente tenemos los gastos. ¿De acuerdo? Los gastos, por supuesto, dependen del precio de la entrada. ¿Por qué? Porque habíamos definido que los gastos eran gastos fijos más gastos variables, donde los gastos fijos son 180.000 y los variables son 40 pesos por cada espectador. Así que necesito conocer cuántos espectadores entraron. ¿De acuerdo? Así que los gastos son 40 pesos por el total de espectadores. Ahora, ¿de qué depende de los espectadores? Depende del precio de la entrada. ¿De acuerdo? Así que son 180.000 más 40 por el número de espectadores. Y está listo, ya tengo los gastos. ¿Qué me falta calcular? La ganancia. ¿Ok? O el margen, en realidad. ¿Ok? Entonces, la ganancia o el margen es básicamente los ingresos menos los gastos. ¿Y de qué dependen los ingresos? Bueno, depende del precio de la entrada y los gastos dependen también del precio de la entrada. ¿Ok? Y, por supuesto, podemos tener la opción de que veamos todo junto. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, en esta transparencia vemos, ¿ok? Por un lado tenemos el número de espectadores, el ingreso se calcula a partir del número de espectadores, los gastos se calculan a partir del número de espectadores y finalmente la ganancia se calcula a partir de los ingresos y de los gastos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Profesor,
¿Sí? Cuando escribamos esto, por ejemplo, en un Python, ¿Sí? hay que escribir en cierto orden las funciones, como una depende de la otra y la otra de la otra, No, o los lee todo. deberían verse todas. ¿Ok? Él Ok, debería ir a muchas buscarlas todas, no debería haber problema. ¿Más preguntas? ¿Tan fácil está? ¿En serio? ¿Nadie quiere hacer preguntas? Aprovechen. ¿Solo se reemplaza en ganancias el precio de la entrada? No entendí tu pregunta. El precio de la entrada es el precio que fijamos al comienzo del día. ¿Ok? Vamos a decidir cuánto vamos a cobrar por entrar al cine ese día. ¿Ok? Los ingresos, por supuesto, dependen del precio de la entrada y los gastos también dependen del precio de la entrada. ¿Por qué los ingresos dependen del precio de la entrada? Porque los ingresos están definidos como el precio de la entrada multiplicado por el número de espectadores. Y los gastos también dependen del precio de la entrada. ¿Por qué? Porque son 180.000 más 40 pesos por el número de espectadores, pero el número de espectadores depende del precio de la entrada. ¿Okay? Entonces, en ambos casos depende del número de espectadores y aquí está el número de espectadores. ¿Okay? Una vez escritas todas las funciones, el programa funciona. No entendí tu pregunta. ¿Cómo se reemplaza? ¿Solo se reemplaza la ganancia? El precio de la entrada. Una vez escritas todas las funciones del programa. No entiendo tu pregunta, Martín. Ya. ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? si primero definí una función y luego quiero definir otra, ocupando una función auxiliar como la primera, por ejemplo, no sé, en gasto de ahí ahora ocupar espectadores. Sí. ¿Tiene que ser lo mismo en el paréntesis? ¿Qué te refieres con lo mismo? Ah, ¿cómo se llama la variable que está acá? Sí, presentada. O No, sea, puede ser otro. no. Puede llamarse como uno quiera. De hecho, lo mostré en la clase pasada. Revisa la clase pasada. Cuando uno hace llamada a la función, no tiene por qué llamarse así el parámetro. En la clase pasada lo expliqué. ¿Ok? Al final de la clase pasada expliqué el paso de parámetros. Hice todo tipo de combinaciones, así que revisa ese material. ¿Ya? Ya, gracias. Ya materia que vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Más preguntas? Yo le puse presión traba para que quedara claro que estamos hablando de la misma variable, pero no, puede ser otro nombre. ¿Más preguntas? ¿No? Perfecto. Sigamos. Vamos a hablar de interacción. Interacción es poder interactuar con el computador. Profesor, Sí, dime. en algún caso de que en una tarea tengamos que usar la forma de la función de atrás como en hilo, pero con una sola variable tendríamos que ponerle print a cada función, como que al final de la tarea nos dé el resultado del gasto, de los espectadores, o solamente tendremos que ponerle que muestre la ganancia. Como si es que, si es que lo que nos piden es la ganancia. Mira, exactamente, tú lo acabas de señalar al final. Tú tienes que entregar lo que te están pidiendo, ¿de acuerdo? Si te piden acá, quiero calcular la ganancia, todo el resto de estas funciones que están acá, las vas a tener que implementar igual, pero solo te están pidiendo el valor de la ganancia, ¿de acuerdo? Va a Entonces, depender del problema que te quieran pedir. Entonces no hay que hacerle print a todas las cosas, sino que solamente lo que me pide. No, hay que tener mucho cuidado con los famosos print. El print y las funciones no son amigos, ¿de acuerdo? No, pero me refiero a que al final hay que mostrar lo que te piden, ¿no? Exactamente. Y eso, vuelvo a insistir, lo dije en la clase pasada y lo voy a decir a cada rato. Por favor, cuidado con los enunciados. ¿Okay? Los enunciados dicen claramente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Tienen que regirse estrictamente por el enunciado. ¿Ya? Para que después no cometan errores y anden arrepentidos de que chuta, no leí. ¿Okay? El chuta no leí lo veo cada rato. ¿Okay? Todos los semestres. Y todos los semestres se sacan malas notas por no leer alguna línea del enunciado. ¿Ya? No hagan eso. No pierdan puntos por cosas que pudieran haber evitado. Ya, hablemos de interacción. La interacción es básicamente quiero trabajar con el computador. ¿De acuerdo? La interacción es súper sencilla, no requiere ninguna cosa compleja, de hecho es trivial, son dos funciones nomás. Ya, por ejemplo, yo quiero ingresar un string, le digo, ok, dime tu nombre.
Entonces, perdón, este es el nombre. Me acabo de dar cuenta. Dime tu nombre. Entonces, la persona le dice Juan. Y si uno pregunta por la variable de nombre, dice Juan. ¿De acuerdo? Y tenga presente este pequeño detalle. Va a aparecer Juan con entre comillas. ¿De acuerdo? Porque es un string. Ustedes acaban de ingresar un string y le dice que está diciendo que es un string, Juan. ¿Ya? Eso es todo. Esto de escribir las cosas de memoria, uno se equivoca. Ya. Listo. Y está listo. Y así se ingresan los strings. No tiene ninguna otra gracia más. Ahora, si quiero ingresar un número, la cosa se pone un poquito más complicada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito hacer una modificación. Entonces le digo, ingresa un número, entonces, por ejemplo, acá, dime tu edad. ¿Ok? Y él va a ingresar y el computador va a asumir que es un string. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que obligadamente transformarlo a un número entero. En este caso, edad. Entonces, dime tu edad, uno ingresa 18 y le dice edad vale 18. ¿Se dan cuenta? Que lo he hecho la transformación a número entero, entonces no aparecen las comillas que aparecían antes. Pregunta hasta acá. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta? No. ¿Está diciendo? Perfecto, súper. Ya. Vamos acá. Y ahora hay que escribir, porque lo que yo hice hasta ahora solo fue preguntar por datos. ¿De acuerdo? Quiero escribir resultados. Entonces, quiero escribir resultados, vamos a ver que hay un montón de formas de hacerlo. Si yo digo print hola, me dice hola. Si yo digo hola Juan, por supuesto, me dice hola Juan. Si yo digo hola más Juan, me dice hola Juan junto, porque no puse un espacio. ¿Qué ocurrió? Acá, en este pedazo de línea, hasta antes del paréntesis, segundo día, me deja pescar antes del paréntesis, hasta ahí, lo primero que va a hacer es ejecutar el operador más. ¿Okay? Y este operador más, como vimos en la clase pasada, o antepasada, ya antepasada fue, es la unión de dos strings. Como ninguno de los dos strings tiene espacio, entonces queda todo junto. ¿De acuerdo? Si yo quiero que tenga espacio, entonces tengo la opción 1, es poner acá una coma. ¿De acuerdo? Y lo que va a hacer es escribir hola, espacio Juan. O bien, yo puedo explícitamente poner un espacio. ¿De acuerdo? Este símbolo que van a ver en algunas transparencias es solo para indicar que hay un espacio, porque como no siempre se ven las transparencias, es solo para indicar. No es que exista el símbolo. ¿Ya? Es solo para indicar que hay un espacio. Entonces, aquí hay un espacio, y en este caso, efectivamente, aquí aparece separado la palabra hola de Juan, porque hay un espacio. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien. Sigamos. Una cosa interesante es que yo puedo utilizar dos tipos de comillas. Puedo usar comillas dobles o puedo usar comillas simples. ¿De acuerdo? Así que tengo esa ventaja en Python. Puedo usar comillas simples y dobles. Y la gracia es la combinación. Más que las comillas simples y las comillas dobles, es la combinación de ellas. Entonces, yo puedo poner hola Juan y pongo comillas dobles adentro de las comillas simples. ¿De acuerdo? Y en ese caso aparece escrito las comillas dobles. Porque están adentro de las comillas simples. ¿Okay? O al revés. Puedo poner comillas simples adentro de comillas dobles. ¿De acuerdo? Y en este caso aparecen comillas simples en la palabra hola. Y en la palabra Juan aparecen comillas dobles porque estaban las comillas dobles de antes. ¿De acuerdo? Estaban ahí las comillas dobles de antes. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay más preguntas? Sigamos. Profesor, Sí, dime. entonces solamente toma las comidas que están más externas a lo que uno escribe. Exacto. Y lo que está dentro lo considera que son parte del texto. Y si pone uno, por ejemplo, comillas simples al principio de hola y al final de Juan, y entre eso pone comillas dobles, como por ejemplo poner comillas simples y después comillas dobles, hola
cerrar comillas doble, no sé, combinar, por ejemplo. No sé cómo explicarlo bien. A ver si entiendo bien. ¿Tú quieres escribir algo así como, vamos a escribirlo acá, al lado? Algo así como comilla simple, Juan, ¿y después qué más? O, Es como ponerle, mira, ponerle comillas simple, ¿ya? comilla doble, ¿Ya? terminar Juan con comillas dobles también, ¿Ya? y después ponerle otra palabra más, pero como la comilla simple, empezarla y terminarla como en la frase, no como entre cada palabra. A ver, tengo hola, Juan, me dijiste una palabra, a ver, comilla doble, hola. No quiero hacer las cosas, no quiero funcionar. Ya me dijiste, tenemos hola, Juan, ahí está la comilla, vamos a separarla aquí, claro, la comilla simple, la comilla doble, hola, Juan, comilla doble, hola, y después ¿qué viene? Terminar el hola con otra comilla doble. Y ¿Ya? ponerle una comilla simple al final. Listo. Eso me daría el hola Juan con las comillas dobles y se tomaría Te voy a todo como entregar eso. esto, te voy a entregar este resultado, te lo voy a mostrar. El resultado de esto va a ser eso de ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto está envuelto por esa comilla simple y por esa comilla simple. ¿De Entonces acuerdo? todo eso al final va a ser el string. Este va a ser el string, el que te acabo de poner ahí. Ese es el string resultante. ¿De acuerdo? Ya será. ¿Ok? Ese es perfecto. Un segundo, estoy... Ah. Ya. Entonces estamos en iteración, estamos acá. Profesor, Sí, dime. cuando uno le decía dime tu nombre, uno tenía guardado que dime tu nombre era Juan. No, para nada. Entonces, ¿cómo supo responder Juan? No sé si me explico con la pregunta. O Eso sea, es porque lo ingresó el usuario. El usuario lo ingresó. ¿Ok? Aparece, Ya. dime tu nombre y uno ingresa el texto. Eso fue lo que ingresó la persona. ¿Ok? Ok, ok. ¿Ok? Eso es lo que ingresó la persona. Bueno, en estos momentos he sido atacado por mi gato. ¿Okay? Tengo un gato y me está mosqueando la espalda. En fin, sigamos. Entonces estábamos acá y vamos acá. Ya, también puedo escribir números, ¿de acuerdo? Entonces digo print 100, me escribe 100. Si digo print 100 más 1, lo primero que hace es la operatoria matemática. Por lo tanto, suma 101 y después escribe 100. Ahora, si digo la edad es, y le pongo más 100, esto me genera un lindo error. ¿Ok? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en este momento el operador dice, ok, voy a unir un string con un entero y por supuesto esto falla. ¿De acuerdo? Dice, no puedo concatenar un string con algo que no es con algo que no es un número entero. ¿De acuerdo? Así que esto falla. ¿Ya? Entonces no puedo unir string con enteros directamente. Tengo que hacer la transformación. ¿Ya? Así que en realidad el código correcto es escribir la edad es y tengo que transformar el 100 en un string y por eso utilizo str. ¿Okay? Y en ese caso sí va a escribir la edad de 100. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? También puedo escribir la edad es, str de 100. ¿De acuerdo? Y finalmente, puedo escribir la edad es, 100. ¿Ok? A diferencia del más que estaba acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo una coma. Y eso sí me permite hacerlo. Sí puedo hacer eso. Si yo pongo un más, lo que trata de hacer es la operatoria matemática. ¿Ok? Trata de unir a string. Como acá hay una coma, no hay ninguna operatoria matemática, lo único que hace es hacer poner el 100 sin ningún problema. ¿De acuerdo? No hace ningún operatorio.
Y por supuesto yo puedo escribir variables. Entonces si la edad vale 20, digo print la edad vale 20. Y si digo print es la edad, entonces me dice que vale 20. Ah, y una última cosa, si yo digo print 100 más el strd 1, entonces por supuesto te entrega 1001. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay preguntas? ¿Tan fácil está? Yo tengo una duda. Dime, va, aprovecha. En la parte donde puso comillas, la edad es, coma, edad sin comillas, ahí no arroja error porque edad es una variable. ¿Acá? ¿Aquí? ¿O acá? No, no, más abajo. Esa. Ahí. Sí, sí. ¿Por qué es un error? Veamos por qué podría ser un error. Yo acabo de decir que edad es una variable. Ahí está. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces yo escribí la edad y 20. ¿Okay? Yo digo la edad es y hay una coma ahí entre medio. No es un más. Si fuera un más sería un error. Que es el caso de acá. ¿De acuerdo? Que es el caso que está ahí arriba. Mientras que Ujú. si yo pongo una coma, que es el caso de acá, que es el mismo caso. Ese es igual que ese caso. No hay ninguna diferencia. Ahí Ok. funciona. O ¿De sea, el acuerdo? programa no identifica entre números y letras, por decirlo Sí, así. sí, identifica, lo distingue súper bien. Lo que pasa es que en este caso estoy tratando de sumar, perdón, en este caso acá, estoy tratando de sumar un string con un número, y ahí falla. En este caso, lo que yo estoy diciendo, escribe un string, luego escribe un número. ¿De acuerdo? La coma le dice que ir escribiendo. ¿Ya? Acá. No lo está uniendo, solo está diciendo, escribe esto, después escribe lo otro. ¿Ya? Ya. Ujú. ¿Más preguntas? Profesor, eso que dijo de que la coma después le entrega un número, ¿eso significa que después yo puedo tomar esa misma edad y aplicarle alguna función numérica? O sea, no Sí, sé. claro, por supuesto. Sí, edad es un número, la edad está acá, ¿de acuerdo? Ahí está la edad. Es un número. Ok. Perdón, es una variable que contiene un número, lo correcto es una variable que contiene un número. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Ya? Vamos a hablar ahora entonces de módulos. Cambiemos a módulos. ¿Okay? Ya hablamos de composición funcional, hablamos de interacción y ahora vamos a hablar del tercer capítulo que es módulos. ¿Ya? Los módulos son súper sencillos, ¿sí? No tienen ninguna gracia los módulos. ¿Qué es un módulo? Bueno, ustedes ya comenzaron a escribir programas en Python. ¿Okay? Son archivos en documentos .py. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un módulo? Un módulo, básicamente, es un archivo que agrupa funciones de un mismo tema. ¿Okay? Podríamos, por ejemplo, tener un módulo de matemática. ¿Okay? Yo quiero utilizar el módulo matemática, entonces yo podría importar todas las funciones del módulo de matemática. ¿Ya? Y la gracia que tiene al hacer un módulo es que yo puedo, desde otro archivo, cargar el módulo. ¿Okay? Yo puedo llamarlo. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo llamar? Bueno, hay tres formas. Import archivo, from archivo import y las funciones, y from archivo import asterisco. Vamos a revisar estas tres. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo y les voy a mostrar estas tres. ¿Ya? Entonces, en repaso, módulo no es más que un archivo que agrupa funciones de un mismo tema. No es más que eso. ¿Ya? Entonces, vamos a usar, para este ejemplo, el problema del cine. ¿Se acuerdan del problema del cine? Donde teníamos los espectadores, los ingresos, los gastos y las ganancias. Bueno, eso lo vamos a transformar en un módulo. ¿Y cómo se transforma en un módulo? En realidad ya es un módulo. Pues es un archivo Python. Un módulo es un archivo de Python, no tiene más que eso. Es como lo cargo a la gracia. Entonces, yo voy a construir otro archivo. Vamos a llamar un archivo tarea.py. ¿Okay? Aquí tengo mi archivo tarea.py. ¿Okay? Este es el archivo cine.py, donde están todas las funciones del cine que acabamos de calcular. Entonces ahora le digo, ¿sabes qué? Quiero importar el archivo cine. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento yo puedo usar las funciones que están en el archivo cine. Entonces yo digo, el precio vale 5.500. Entonces le digo cine.espectadores, y lo que yo estoy diciendo es llamar la función espectadores que está acá. Entonces estoy llamando cines espectadores y me dice cuánto público va a entrar. Margen, básicamente es lo que pregunta su compañero, voy a llamar a la ganancia. Entonces voy a decir el precio, le paso el precio,
y llamo del cine, del archivo cine, estoy llamando ganancia. ¿Listo? Y está listo. Entonces yo puedo decir el precio de la entrada es precio, que fue el que puse ya, el número de espectadores público y la ganancia es margen. Pregunta hasta acá. La parte importante de esto es que yo hago uso import y tengo que definir e indicar cuál es el módulo que estoy usando. Son las dos cosas importantes. Disculpe. ¿Sí? Es que en el nombre del módulo no puede haber un espacio. O sea, como tarea espacio 2.py. Sí, y tendrías que ponerle un slash espacio para poderlo llamar. Ya. ¿De acuerdo? Slash espacio. ¿Okay? Ahora, por lo general los módulos no tienen espacio. ¿Okay? Uno evita justamente por ese error que se puede generar con el espacio, que es fácil que se caiga. ¿Ya? Listo, entonces ya tenemos resuelto el primer problema. ¿Okay? Yo les dije que había 3 formas de ingresarlo, entonces ya tenemos el import. ¿De acuerdo? Vamos al segundo. ¿Ya? Entonces ahí estamos con el import. Es exactamente el mismo problema, solo que ahora le digo from cine, es decir, desde el cine, importa, pero no quiero todas las funciones, porque acá tengo acceso a todas las funciones. ¿De acuerdo? Llamando el nombre del módulo. En esta de acá, yo digo cuáles son las funciones que voy a cargar. Y solo voy a cargar la función espectadores y ganancias. El resto de las funciones no las voy a cargar. ¿De acuerdo? El resto es lo mismo. ¿Ok? Salvo por un detalle. Al utilizar un from, ya no necesito indicar el nombre del módulo. Si se dan cuenta, el nombre del módulo desapareció. ¿Ok? Solo utilizo las funciones que me acaban de dar. Entonces ahora, uso la función de espectadores. ¿Y de dónde espectadores? De acá. Esa de ahí. ¿Por qué? Porque dije que era del cine. Y la ganancia también. ¿Ok? Que es la que está acá. Profe, ¿Sí? que uno hace eso de importar justo las que uno va a usar, ¿Sí? como para no sobrecargar el programa con archivos que no va a usar, o no. Sí, exactamente. ¿Ok? Para no cargarlo todo. ¿Ya? Ya, ok. ¿Ok? ¿Más preguntas? Profe, ¿podría explicar de nuevo lo del from? Como que me perdí. El No from lo entiendo que... cómo. El from le dice, ok, quiero importar ¿de cuál archivo? Del archivo cine, que es el archivo que tenemos acá. Oh, papá, ¿qué pasó? Ah, dame un segundo, por favor. Esta cosa hizo esto de acá. Ahí está. Ya, entonces quiero, del archivo cine, voy a importar. ¿Y qué cosas voy a importar? Solo esas 2 funciones. No voy a importarlas todas. Es decir, voy a poder usar la función espectadores y voy a poder usar la función ganancia. Pero la función ingreso y la función gasto no la voy a poder usar. ¿De acuerdo? Porque no es parte de las cosas que yo cargué. Solo cargué espectadores y ganancias. El resto no las he cargado. Así que yo solo puedo llamar a espectadores, que aquí lo estoy llamando, y ganancias. Y de hecho, lo estoy llamando, y más encima, no solo lo estoy llamando, le estoy diciendo además que no necesito indicar el módulo. ¿De acuerdo? En el otro, volvamos al anterior, que está acá, cuando yo hacía import cine directamente, sí tenía que indicar el módulo. En este de acá, cuando yo digo from cine import, yo no necesito indicar el módulo. ¿Más preguntas? Profe, Sí. entonces, como que se recomienda tener una cantidad como de archivos y de funciones ya como predeterminados, así como cómo sacar el promedio. Perdón, términos técnicos. Es que, a ver, pensemos en módulos que uno siempre utiliza. Un módulo en computación que uno siempre utiliza tiene que ver con las funciones matemáticas. ¿Ok? Que como tú dices, hay una función matemática que calcula el seno, el coseno, no sé, la varianza y un montón de cosas más. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas cosas están en un archivo, en un módulo que uno puede importar y trabajar con ellas directamente. ¿Ya? Por supuesto está la versión modo flojo, ¿okay? Que uno pueda hacer esto. Yo digo from cine import asterisco, que básicamente importa todo. ¿Okay? Importa todas las funciones. Profe, ¿Sí? si yo quisiera como importar funciones de otro archivo, pero yo también quiero entregar ese archivo como para una tarea, por ejemplo. Sí. Tendría que entregar tanto el archivo de lo que estoy redactando como mi código y aparte de eso,
el archivo al que estoy llamando. Sí, efectivamente. Ya, maravilloso. Sí. Muchas gracias. Ya, entonces, tenemos, por ejemplo, si yo digo import cine, ¿ok? Entonces lo que yo tengo que decir es aplicar el nombre del módulo. Si yo digo from cine import, entonces yo no necesito indicar el nombre del módulo. ¿Ok? Y from cine asterisco, entonces importa todas las funciones del módulo. Pregunta. Si yo tengo import cine, ¿por qué necesito, perdón, si yo tengo from cine import asterisco, ¿por qué necesito import cine? Aquí me importa todas las funciones. Aquí también tengo acceso a todas las funciones. Porque tengo este método y este método, por separado. Para recordar de dónde viene. Un poquito mejor. Porque el segundo no necesita llamar a cine todo el rato. No, mejor que eso. Porque no siempre necesito todas las funciones. ¿Perdón? Porque no siempre necesito todas las funciones de cine. No. Mejor que eso. Mejor que eso. Porque yo tengo que usar el cine al principio. ¿Cómo? No escuché. Tengo que poner cine punto para usar la función. No. No. Porque tengo import cine y porque tengo import cine, from cine import asterisco. Porque se importan porque si se importan de distintos módulos, que se importan de distintos módulos, ¿qué? Martín, no entendí tu acotación. Como que recoge todas las que tienen que ver con cine, aunque no estén en la misma carpeta. No. ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que hay por cine con from cine y por asterisco cuando ambos acabo de importar todos modos? ¿Por qué las necesito? ¿Por qué no solo utilizar from cine y por asterisco y evitarme el import cine? Si tiene dos funciones de distintos módulos con el mismo nombre. Bingo, ¿quién fue? Pero me va a ser lo que escribieron abajo. Igual. Eso es. Básicamente eso es. ¿Okay? Puede ser que existan dos módulos que tengan el mismo nombre de la función. ¿Okay? Dos funciones iguales. ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo puedo acceder a las dos funciones iguales? Bueno, estoy sonado. Tengo que en ese caso llamar import cine. Porque yo digo de cuál función de cuál módulo estoy usando. Recuérdense, cuando yo digo from cine, yo solo estoy importando todas las funciones y no digo de cuál módulo es. Entonces, cuando hay choque de funciones, estoy obligado a utilizar import cine. Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¡Tadán! Comenzamos. Lo que vamos a hacer ahora, voy a dejar un propuesto, por ejemplo, un ejercicio. Voy a dejar un ejercicio. El ejercicio está casi completo desarrollado. ¿Okay? Les voy a dar casi todo a desarrollar, porque quiero que hagan otra cosa. Más que el ejercicio en sí, me interesa que hagan una cosa distinta a lo que aparece en el ejercicio. ¿Ya? Existe el restaurante Comida, donde el costo de hacer el menú se compone del sueldo de los cocineros, los insumos y aseo. El costo de un día de trabajo de los cocineros es de 100.000 pesos. El costo promedio de preparar un plato es de 1.500 pesos. Y se vende a 3.500 pesos. A ese precio de venta ingresan 35 comensales en una hora. El costo por aseo de cada comensal es de 100 pesos. Si el precio del plato sube en 250 pesos, el número de comensales baja en 5 por hora. Si el precio baja en 250 pesos, ingresan 5 comensales más por hora. Sabiendo que el precio... no, aquí no lo voy a ver. ¿Okay? Entonces ya tenemos este pedazo de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Vamos a leerlo igual, porque igual lo necesito. Sabiendo que el precio de venta de los platos del día se fijan en la mañana, programe las funciones que permitan obtener el costo e ingresos por hora. También programe la función que retorne las ganancias o pérdidas que se tendrán luego de 8 horas de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos en esta función? Tenemos que, ¿cuáles son los costos fijos? Bueno,
el sueldo, los cocineros, que me cuestan 6.000 pesos día. ¿Ok? Y los costos variables por hora son, por cada comensal que ingresa en una hora, son 1.500 pesos más 100 pesos. ¿Ok? 1.500 porque me cuesta el plato de comida y 100 pesos por el hecho de hacer el aseo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los ingresos? Bueno, básicamente los ingresos por hora son 3.500 pesos por el número de comensales por hora. ¿Ok? ¿Cuántos comensales ingresan por hora? El número de comensales, bueno, les doy la ecuación. El número de comensales son 35, ¿ok? Comensales más 2.500 menos el precio módulo 250 multiplicado por 5. Ahí está la ecuación del número de comensales, se las doy, está lista. No siquiera lo tienen que pensar. ¿De acuerdo? Espero que esté correcta, de todas maneras revisen. Y finalmente las ganancias del día son los ingresos por hora menos el costo por hora multiplicado por 8 porque son 8 horas de trabajo. ¿Ok? Está listo todo. Ni siquiera tienen que pensar para resolver el problema. Este es el ejercicio. Que no está en la tabla. Implementar las funciones del restaurante comida en un archivo de nombre comida.py. Luego, crea un archivo que cargue la función de comida. Y crea un diálogo similar a estimador de ingresos del restaurante comida. ¿Cuál será hoy el precio del menú? 4.000. ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas horas trabajarán hoy? 8 horas. Ingresarán X comensales en una hora y las 8 horas de trabajo dejarán Y pesos de margen. ¿De acuerdo? Ese es el diálogo que tienen que implementar. ¿Ya? ¿Preguntas? Profesor, Sí. ¿a qué se refiere así como hacer un diálogo? Porque diálogo entiendo como intercambiar frases, pero ¿Sí? aquí parece como que te golpea toda la información de una. No entendí. Hay que hacerlo. O sea, El por archivo, ejemplo, no sé si, pero el programa tiene que decir todo este párrafo de golpe no. o tiene que Tiene decir que ir la primera preguntando. frase. Tiene Ya, que ir preguntando. ok, Eso lo vimos al comienzo de la clase. ok. Cómo ir preguntando. Revisa el comienzo de la clase. ¿Ok? Uno va preguntando y después entrega los resultados. ¿De acuerdo? Así que tienen el problema, tienen la solución del problema, y a mí lo que me interesa en realidad es que hagan uso de un módulo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que crear un módulo. ¿Ya? Profe, una duda. Dime, dale. ¿Tienen ahí las 8 horas de trabajo en rojo? ¿Eso ¿Sí? también va a ser una variable o siempre van Claro, a ser 8 exactamente. horas de trabajo? Este es un valor que te da el usuario. Sí. Este es un valor que también te da el usuario. Puede ser que trabajen 8 horas, puede ser que sea un fin de semana y trabajen 12 horas. ¿De Ya. acuerdo? Por lo Ok. tanto, a partir de eso tú dices, ok, dependiendo del número de horas de trabajo, entonces ingresan tantos comensales. Que puede ser que sea un fin de semana, que sean 12 horas, no sé. ¿Ok? Ingresan tantos comensales en una hora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el número de comensales está fijado por el precio del menú. Ujú. Y la ganancia, por supuesto, dependen de cuántas horas trabajé. Si trabajé 8 horas, entonces tantos pesos fue. Si trabajo 12, por supuesto, hay más margen o menos margen, dependiendo de los costos que tenga. ¿Ok? Acá, ese profe. Profe, para la tarea se puede entregar el diálogo en un módulo. Espera, son dos cosas distintas. Primero tienen que hacer un archivo llamado comida.py que contiene la solución de esto. Esas 4 cosas que están en verde. ¿De acuerdo? Y finalmente, después tienen que hacer otro archivo, dice ahí claramente, por favor siempre lean los enunciados, dice ahí, cree un nuevo archivo que cargue las funciones de comida. Y crea un diálogo similar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la pregunta es si debo crear otro módulo, no, dije crear otro archivo. ¿Qué módulo? ¿Okay? Que haga uso de lo anterior. ¿Okay? Profe, Sí, dime. ¿se puede importar de cualquiera de las formas que dijo? Sí. En este caso, Ya. cualquiera de las formas que puede entregar. ¿De acuerdo? Ya. Para facilitarles el trabajo, no lo voy a probar a ver cómo funciona. Vamos a seguir experimentando. Todo esto, algunas cosas que quiero corregir. El día jueves, por supuesto, de la clase pasada hubo algunos inconvenientes y se generaron por un montón de cosas, y en particular porque tenemos problemas con las licencias de Zoom.
¿De acuerdo? Por alguna razón que nadie entiende por qué, las licencias de Zoom están cayéndose a los 40 minutos cuando en realidad son unas licencias profesionales. ¿De acuerdo? Así que están corrigiendo eso en la facultad. Yo he tenido suerte, de hecho tuve suerte porque el día anterior a la clase, la primera clase de ustedes, tuve una reunión. Y cuando fui a levantar la reunión, se generó un lío con Zoom increíble que al final tuve que arreglarlo yo. ¿Okay? Lo logré arreglar y por eso el día martes de la primera clase, que fue la que tuvimos la semana pasada, todo funcionó súper bien. ¿De acuerdo? Pero fue porque antes, el día anterior, había tenido problemas. Los profes cuando fueron a hacer las clases quedó la escoba. Muchos profes no pudieron hacer clases porque la cuestión se caía a los 40 minutos o simplemente no pudieron lanzar la clase. Bueno, fue un desastre. ¿Ya? Así que tuvimos problemas por Zoom. Se supone que esta semana ya estarían solucionados. Espero que se solucione. ¿Okay? Y que mis auxiliares van a tener la clase profesional, van a tener la licencia profesional de una vez por todas. ¿Ya? Eso es todo, una cosa. 2. Para esta tarea, si usted lo desea, puede trabajar en grupo. ¿De acuerdo? Para este ejercicio, ¿ok? En grupo de hasta 2, ¿ok? Puede trabajar en grupo de 1 o en grupo de 2, como usted quiera. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se entrega? El jueves antes de las 8:30 de la mañana. ¿Ya? Tienen hasta el jueves antes de las 8:30 de la mañana para entregar este ejercicio. ¿Ya? ¿Preguntas? Lo voy a publicar, por si acaso. No está publicado, lo voy a publicar. ¿Ninguna pregunta? Profe, es Dime. que me quedó la duda de que en verdad no sé si lo dijo, pero como que no tiene que haber una respuesta entre medio de eso. No. Lo mismo con la tarea, como por ejemplo el bienvenido a TMT cargo, no tiene que tener como antes un hola o... Tú puedes poner cosas adicionales, pero al menos tienen que estar las frases que aparecen en azul acá. ¿De acuerdo? Ah, ya. Eso tiene que estar, eso sí o sí tiene que estar, no hay nada que hacer. Profe, Dime. para este trabajo también hay que poner la receta al comienzo, ¿no? Sí, por supuesto. Eso no se lo van a sacar nadie. Sí. Todas las funciones, absolutamente, siempre todo tiene que ir con la receta de diseño. ¿De acuerdo? Y otra cosa. Dime. Este diálogo tiene que estar todo junto, ¿verdad? Este diálogo tiene que estar todo junto. ¿Qué se refiere con todo junto? No entendí tu acotación. O sea, no tiene que dar cada pregunta y respuesta en una línea como por separado. No, tiene que estar junto. Así tal como está el diálogo acá. Debería aparecer como yo acabo de escribir. Ok. ¿De acuerdo? Eres profe. Ok, como le digo, pueden trabajar en grupos de hasta 2 personas, ¿ya? Naturalmente, solo entrega uno de los dos, y tiene que estar el nombre de ambos, ¿ok? Si por alguna razón alguien no pone el nombre de su compañero, los dos tienen uno, ¿de acuerdo? Como siempre, la regla de responsabilidad de que el nombre es de los dos, no solo del que entrega o del que no entregó, ¿ok? Profe, ¿cuáles son los entregables si el trabajo en grupo enviamos un 2 o solo uno? Dije claramente uno. ¿De acuerdo? Solo un trabajo con los dos nombres. ¿Ok? Solo uno con los dos nombres. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Más preguntas? Profe, ¿Recuerdan poner el nombre, claramente el nombre del integrante? ¿Sí? ¿Perdón? ¿El nombre lo ponemos en el código o en el Pónganlo en nombre de todos la lados. ficha? Primero en el código tiene que ir sí o sí. ¿De acuerdo? Ya. Pero además en los comentarios de cuando entregan, pongan el nombre. En los comentarios siempre pongan los nombres. ¿De acuerdo? Siempre, Ya, siempre. Ok, entregado Juanito Pérez y Diego González, los dos. Van ahí. Tienen que estar los dos nombres. Entiendo. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Las parejas son aleatorias. Tú eliges, tú buscas tu pareja, ¿de acuerdo? Ya, ok. Yo creo que ustedes deben tener, conociéndolos, ya deben tener un grupo de WhatsApp donde se pueden poner de acuerdo. ¿Okay? Asumo que ya tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Conociéndolos. Discord, lo que sea. Así que ustedes elijan ahí su pareja. ¿Ya? Profe, se entrega hoy día, ¿cierto? No. ¿Qué dije yo? Lo siento, no lo escuché. El jueves. El jueves antes de las 8:30 de la mañana. Gracias. Listo. ¿Okay? ¿Más preguntas?
preguntas? Ya, muchachos, como pueden ver, la clase... sí, escucho. En el chat preguntaron si es que el jueves también tenemos ejercicio evaluado en ayudantía. Sí. Sí, los jueves siempre van a tener ejercicio evaluado en ayudantía. Siempre. ¿Sí? Siempre va a haber un ejercicio que... van a trabajar igual, la idea va a ser igual. ¿Okay? Van a tener que trabajar en grupos de 4, va a haber un secretario, el secretario tiene que cambiar. ¿Okay? Los grupos son aleatorios y la misma dinámica. Va a ser exactamente la misma dinámica. ¿Ya? Bien, así que el jueves también va a tener ejercicio. La gracia del ejercicio del jueves es que se entrega ese mismo día del auxiliar. ¿Okay? Es un ejercicio rápido que se resuelve entre ustedes 4. Yo planteo el ejercicio en la mañana y tienen 1 hora en la tarde para resolverlo entre 4. ¿Okay? En realidad tienen todo el día para pensarlo, todo el resto del día para pensarlo y lo entregan a las 4 de la tarde. ¿Okay? Esa es la dinámica que vamos a tener en clases auxiliares. ¿Ya? Tienen que aprovechar las clases auxiliares, tienen que aprovechar los auxiliares para aprender. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. La clase termina en... Al diálogo... Sí. Perdón, no te escucho. Sí, el diálogo que hay que hacer, ¿se le pueden agregar comentarios también? Sí, claro. Ok. Sean creativos. Pero eso no necesita ninguna receta, ¿verdad? Como nada... No. Nada más. Profe, sí. Al momento de llamar como a los módulos, ¿podemos hacerlo con cualquiera de las 3 opciones que nos dio? Sí. ¿Y hay que explicar así como una receta de cómo funciona el módulo? No. ¿O solamente para las funciones la receta? La receta solo para las funciones, solo para la receta. Ya, profe, gracias. ¿Más preguntas? ¿Dejo de grabar?